Francisco a Diario, un camino de hermanos. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Francisco a Diario. Saludamos a quienes nos escuchan a través de la señal de Radio María y los distintos canales de televisión, como por ejemplo Telefe Córdoba. ¿Cómo te va, Ceci? ¿Cómo estás, Cristian? Le damos la bienvenida también a todos los que nos van siguiendo y se suman a través del canal de YouTube, que pueden aprovechar de este programa cuando quieran y en el momento que quieran. Así es. Como cada edición, trabajamos para poder compartir con ustedes las novedades, los mensajes, las palabras y los gestos del Papa Francisco que nos acerca cada semana. Y la verdad que nuestro desafío es anclar toda esta riqueza en nuestras comunidades de fe para vivir un verdadero camino de hermanos. Bienvenidos a Francisco a Diario. Hoy les proponemos estos temas. Viaje apostólico a Irak. Hoy repasamos las repercusiones de esta histórica peregrinación del Santo Padre a Medio Oriente, los gestos de paz en comunidades que sufren la violencia de las guerras. El camino de la fraternidad humana. Para este 2021, el Papa Francisco ha propuesto orar y dar pasos concretos en la unidad de todos como hermanos, más allá de las religiones, culturas y creencias. Aniversario del pontificado de Francisco. Un 13 de marzo del año 2013 se elige como sucesor de Pedro al primer papa del continente americano. Hoy repasamos los hitos de su pontificado. Congreso Internacional de la Música. Compartimos el mensaje del Santo Padre para todos los músicos y promotores de la actividad musical, un gesto de aliento en el contexto de la pandemia. Compromiso contra la trata de personas. El Papa pide impulsar acciones concretas para erradicar estas redes y valentía para sostener a las víctimas en los procesos de integración y reinserción social. Lo anunciábamos en los títulos, el Papa Francisco realizó una histórica visita a Irak. Y es de gran relevancia esta visita, no solamente porque es la primera visita que realiza el Papa saliendo del Vaticano en este tiempo de pandemia, sino también por la dura realidad que están viviendo los cristianos perseguidos en este país. Seguramente cada uno de ustedes puede quedarse con algo que le ha impactado acerca de este viaje a localidades, a lugares en donde han sido golpeados especialmente por la guerra, por los conflictos, y se encontraron con un papa, se encontraron con Francisco, que llevaba su abrazo fraterno, su mensaje de esperanza. Queremos, junto a ustedes, compartir los momentos más importantes de este tan esperado viaje. En el marco de su viaje apostólico a Irak, Francisco visitó a la sufrida comunidad cristiana de Karakosh. En su discurso, el Santo Padre los alentó a no desanimarse en el largo camino de reconstrucción que tienen por delante, confiando en que Dios nunca defrauda, ya que Él tiene la última palabra y no el terrorismo o la muerte. Además, el Papa confió a la Virgen María el renacer de esta ciudad. En otro de los momentos trascendentes de su peregrinación en Medio Oriente y fortaleciendo el diálogo interreligioso, el Papa Francisco dio un nuevo paso importante en una visita a la máxima autoridad chiita, el gran ayatolá al-Sistani. A este líder espiritual de los musulmanes chiitas se le atribuye un rol valioso en los esfuerzos por pacificar a Irak. Con su visita, el Papa Francisco extiende su mano a esa otra gran familia de musulmanes en las que trata de unir, trata de curar, trata de ofrecer esperanzas a través del diálogo interreligioso. El domingo, al finalizar la celebración de la Santa Misa en el Estadio Franzo Hariri de Erbil, el Papa encuentra al padre de Alan, que murió en un naufragio en las costas turcas, junto a su hermano y su mamá cuando intentaban llegar a Europa. El Papa habló largamente con él y con la ayuda del intérprete pudo escuchar el dolor del padre por la pérdida de su familia. Por su parte, el señor Abdullah expresó gratitud al Papa por sus palabras de cercanía a su tragedia y a la de todos los emigrantes que buscan la comprensión, la paz, la seguridad, abandonando sus propios países, incluso a riesgo de sus vidas.
El Papa Francisco inició el año pidiendo a todos rezar por la fraternidad humana. En uno de los primeros videos anuales de sus intenciones, Francisco pidió estar al servicio de la fraternidad humana a través de la oración, como el único camino para unirnos como hermanos. La iniciativa denominada El Video del Papa tiene por objetivo dejar planteado, mes tras mes, las intenciones de oración del Papa Francisco. En el primer video del 2021, el Papa Francisco pidió a la humanidad rezar incansablemente por la unidad y la fraternidad del mundo entero, y destacó que rezar a Dios y seguir a Jesús nos une como hermanos, ya que nos unimos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias, e indicó que todos somos hermanos que oramos. Al rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana, para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones, sin olvidar que para nosotros cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes debemos volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial, de nuestra fe, la adoración a Dios y el amor al prójimo. Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otras religiones, y no andar peleando, y rezando unos por otros, abriéndonos a todos. A propósito de la fraternidad humana a la que nos convoca el Papa Francisco y de la cual es él también testigo y es protagonista, y lo ha demostrado en los viajes, como por ejemplo este viaje a Irak y en otras tantas ocasiones, hoy quisimos convocar al pastor Norberto Rufa, miembro del Comipaz, del Comité Interreligioso por la Paz, para que nos ayude a analizar la propuesta del Santo Padre. Escuchamos su reflexión. El tema es aceptarnos tal como somos, aun cuando yo no estoy de acuerdo con el otro, aun cuando no pienso igual. El tema es aceptarlo y respetarlo en su posición, más allá de las ideas diferentes que podemos tener, la forma de pensar y nuestra formación, que en cada uno es diferente, y de esta manera poder vivir así en una sociedad unidos y permitir que cada uno pueda expresarse sin que haya enfrentamientos, sin que haya grietas, y eso es lo importante. Aceptarnos, ¿no? Desde mi punto de vista, que más allá de las diferencias que pueda haber doctrinales en cada una de las comunidades, sí estamos unidos en cosas como por ejemplo los valores, ¿no? Hace un tiempo hemos hecho unos videitos que han salido por los medios de comunicación hablando de los valores, y eso es básicamente lo que tratamos. Hablamos de la paz, del amor, de la responsabilidad, del trabajo, la constancia, bueno, toda una cantidad de valores que son importantes y que en este momento están en decadencia, digamos, en la sociedad en que vivimos, y la idea es poder, a través de estas charlas, valga la redundancia, revalorizar los valores, ¿no? A través de la comunicación con la gente. Y lo espiritual es importante, tener la comunicación con el Dios creador, entendemos nosotros, el que puede, como digo, solucionar los problemas y las dificultades que tenemos, que nosotros humanamente no podemos hacerlo. Esa comunicación con Dios a través de la oración, ese contacto personal con Él, nos ayuda a tener un contacto personal con nuestros semejantes, poder relacionarnos.
a partir de un diálogo de paz y de tolerancia entre todos. Pero la oración es muy importante. Quiero hacer una oración sobre los que nos están viendo, los que están escuchando, sobre cada familia. Quiero orar para pedir la bendición de Dios. Te pido, Padre, en este tiempo, que tú estés bendiciendo los hogares que están necesitados, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde están pasando adversidad. Pido en el nombre de Jesucristo que tú estés acercándote a cada vida, a cada corazón, que tú seas una realidad, que traigas paz en los hogares, que donde hay conflicto haya paz, que donde hay desánimo venga el ánimo. Pido una bendición para cada uno de los que nos están viendo y escuchando, para cada hogar que representa, para que la paz de Dios en este tiempo especialmente esté tu paz, oh Dios, gobernando nuestros corazones. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos al pastor Norberto Rufo y a su comunidad por su participación aquí en Francisco a Diario, por la riqueza de la oración que acabamos de compartir y sobre todo por su compromiso en la búsqueda de la unidad. Nos preparamos para la pausa. Antes de irnos a la pausa, les vamos a recordar cuáles son nuestras vías de comunicación para poder entrar en contacto. Es de mucha riqueza lo que ustedes pueden compartir a través de nuestras redes, encontrándonos como Radio María Argentina en Facebook, en Instagram y también en Twitter. Vamos a la pausa y en un ratito regresamos. Y en la edición de Francisco a Diario de esta jornada queremos contarles un poquito la historia de la Virgen sin manos que hoy nos está acompañando. Exactamente, esta imagen, para hacer un poquito el contexto de situación, pertenece a la aldea cristiana de Kamlesh, una aldea, una zona mejor dicho, que está entre Erbil y Mosul. Allí pertenece esta imagen y ese pueblo sufrió los ataques islámicos entre el año 2014 y 2017. Allí esta imagen fue decapitada, le cortaron las manos y hablamos, Ceci, de la imagen de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, María Inmaculada, que está de pie, con sus brazos a sus costados, con las palmas en orientación hacia arriba. Esta imagen es la que, ha estado en medio de los conflictos. Y hay que decir que esta imagen no solamente sufrió daños en sus manos, sino también en su cabeza, que después fue restaurada y quedaron las manos por último. Esta misma imagen fue llevada a la misa allí en Erbil que presidió Francisco para ser bendecida, pero María tiene que volver a casa. Exactamente, vuelve a casa, María vuelve a casa y realmente para todos nosotros y especialmente para allí el pueblo significa la esperanza. María en la esperanza y también de alguna manera es un signo de esta persecución de los cristianos en toda esta zona. El Ángelus dominical de esta semana fue rezado dentro del contexto del primer viaje apostólico de la primera peregrinación del Papa Francisco, luego del contexto de la pandemia. En la tercera jornada de este viaje apostólico, Francisco, luego de visitar Mosul, donde rezó por las víctimas de la guerra, llegó a la comunidad cristiana de Karakosh. Allí esta imagen que estamos viendo, la imagen de la Virgen María, fue colocada nuevamente en el campanario de la iglesia sirio-católica por la comunidad. Vamos a contar un poquito el contexto. Este templo sirio, esta iglesia sirio-católica fue destruida por los ataques del Estado Islámico allá por el año 2014. Esta imagen que se conserva y vuelve a ponerse de manifiesto en esta iglesia fue el centro de la oración del Ángelus del Papa Francisco en esta oportunidad. El Ángelus dominical de esta semana fue rezado por el Santo Padre en el marco de su primera peregrinación a otro país luego de declararse la pandemia de coronavirus. En la tercera jornada de su viaje apostólico a Irak, luego de haber rezado en la ciudad de Mosul por las víctimas de la guerra, el Papa visitó a la comunidad cristiana de Karakosh,
Allí se refirió a la imagen de la Virgen María que la comunidad colocó nuevamente sobre el campanario de la iglesia ciro-católica dedicada a la Madre de Dios. Este templo había sido destruido por los terroristas musulmanes del Estado Islámico durante la ocupación que comenzó en agosto de 2014. Desde este significativo lugar, el Santo Padre rezó con ellos la oración mariana del Ángelus. Y debemos de pedir que nos conceda la paz, el perdón, la fraternidad para esta tierra y para su gente. También ha encomendado a la Virgen María, a la Inmaculada Concepción, el renacer y la reconstrucción de esta ciudad. Ha recordado cómo cuando llegaba a Karakosh ha visto desde el helicóptero la estatua de la Virgen que ha sido colocada sobre esta catedral y a ella le ha confiado el renacer de esta ciudad. Porque ha dicho que ella no solo nos protege desde lo alto, sino que también baja hacia nosotros con esa ternura maternal, como tiene toda madre. Desde aquí también ha hecho un llamado a respetar a las mujeres, a las madres, que se les den las mismas oportunidades y cuidados. Y por ello ahora rezaremos a la Madre de Dios, presentando nuestras peticiones e invocaciones. Y como cada 16 de marzo, recordamos otro año más del nacimiento del cura Brochero, el primer santo argentino. El padre José Gabriel de Rosario Brochero realmente fue un hombre que hizo vida a este anuncio del Evangelio, en las obras, en la caridad y en esta sintonía con el pueblo. Por su labor pastoral, por su labor evangélica y también humana, fue canonizado en el 2016 por el Papa Francisco. Y siempre el Papa Francisco demostró su cercanía a Brochero y a sus fieles, incluso antes de ser canonizado, allá por el año 2013, cuando realiza un hermoso regalo. Exactamente, con motivo de la beatificación del sacerdote, donó una campana bendecida que tuvo por destino Villa Cura Brochero. La frase que llevaba esta campana decía lo siguiente: pastor con olor a oveja, que quedó grabada en este hermoso regalo del pontífice a estas tierras brocherianas. Y el Santo Padre recordó en más de una ocasión al sacerdote de las sierras, y en una de las oportunidades Francisco aseguró que Brochero soñaba con morir galopando para darle la unción a algún enfermo, y que su labor como sacerdote y con su pueblo fue tan relevante porque, dice Francisco, se dejó trabajar claramente el corazón por la misericordia de Dios. Como a cada uno de nosotros que a través de Brochero el Señor va trabajando también esta misericordia en cada uno de nuestros corazones. Y después de este hermoso paso brocheriano, queremos compartirles que este proyecto de Francisco a Diario, conjuntamente con Radio María, que son parte de la obra de María, se sostiene con el aporte que cada uno de ustedes puede hacer, Cristian. Por eso los invitamos a comprometerse con su colaboración económica. ¿De qué manera? Llamando al 0810 7 veces el número 7, o también ingresando a nuestra web www.radiomaria.org.ar. Allí te vas a la pestañita de donar, dejas tus datos y te sumás con tu aporte. Vamos ahora a una pausa y enseguida regresamos con más Francisco a Diario. Un 13 de marzo del año 2013 se abrió un hito, una nueva página en nuestra historia y en nuestro presente como iglesia. ¿Qué estabas haciendo ese 13 de marzo de 2013 cuando se conoció la noticia del nuevo Papa? ¿Cómo reaccionaste al saber que quien era el nuevo Papa era nuestro querido Jorge Mario Bergoglio? 8 años de ese acontecimiento y muchos hitos, Cristian, para compartir. Sí, muchas huellas que han dejado en nuestros corazones, en la iglesia, en el mundo, y para recorrer algunos de estos destacados momentos de este Papa jesuita, el primero de América. Convocamos a nuestro compañero Javier Cámara, periodista, quien entrevistó al Papa Francisco como coautor del libro Aquel Francisco, y a quien ya le lanzamos esta pregunta, ¿no? También, ¿qué estabas haciendo en este momento? ¿Cómo impactó en vos semejante elección? ¿Cómo te va, Javier? Hola, Cristian. Hola, Ceci. Un gusto comunicarme con ustedes. Estaba trabajando en la redacción del diario La Voz del Interior, en esa siesta inolvidable realmente,
como todos ahí, mis colegas, nos pusimos mirando el televisor para ver qué pasaba, y cuando el cardenal Turán, con su voz un tanto debilitada por el Alzheimer y por esta enfermedad que tenía este cardenal que ya falleció lamentablemente, dijo Georgium Marium en latín, inmediatamente grité Bergoglio y todo se estuviera loco, pero no había otro que se llamaba Jorge Mario. Así que fue una alegría inmensa, inolvidable, inesperada para mí. Nunca me imaginé que podría vivir la alegría de que tengamos un hermano nuestro, de nuestra patria, de nuestra tierra, siendo elegido por Dios para esta misión tan particular, tan importante, tan esencial para la vida del mundo. Javi, queremos recorrer con vos, hacer este camino de manera sintética, pero no menos profunda y honda, de los momentos destacados también del pontificado de Francisco. Yo destacaría algunos hitos. Hay un montón, ¿no? En estos 8 años de pontificado, innumerables, podríamos hacer un listado interminable, pero con mucha subjetividad elijo los míos. Bien. El primero me parece esencial porque es uno de los objetivos que se puso el propio Papa 2 días después de ser designado, allí en la conversación con los periodistas, esto de su deseo de que la iglesia sea una iglesia pobre y para los pobres. Lo manifestó allí al lanzar su pontificado. Francisco ha buscado en la austeridad para su propia vida y también para la curia romana esto de vivir con lo que Dios da, y además no solamente lo ha buscado para él y para la curia, sino que ha convertido también al Vaticano, este lugar lleno de monumentos para turistas, en una casa también para los más pobres de Roma, porque ahora tienen no solamente un refugio para dormir allí, en las columnatas, bajo la columnata de Bernini, duchas para que puedan asearse, lugar para comer, medicamentos gratuitos para la gente más pobre, ¿no? Una iglesia pobre para los pobres, como quería el Papa, y la está llevando adelante allí en el Vaticano. El otro punto a destacar, el otro hito, la lucha contra los abusos sexuales y de conciencia por parte de miembros del clero. El Papa, desde el inicio de su pontificado, retomó esta promesa de tolerancia cero para con este delito atroz, este escándalo sin igual que hemos lamentado y por lo cual los papas, tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco, han pedido perdón. Trataron de imponer cambios en la normativa canónica para que no haya lugar en la iglesia para los que cometen este tipo de delitos, sobre todo con menores de edad. Lo que ocurrió hace unos años atrás, inédito, esta convocatoria del Papa Francisco a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, los convocó al Vaticano para hablar justamente de la protección de los menores en la iglesia, que generó un montón de decisiones ejecutivas en cada una de las conferencias episcopales para que se prevengan este tipo de delitos y para que se castiguen como debe ser, desde la ley canónica a la par y en conjunto con la ley civil y penal de los distintos países, estos delitos y estos escándalos. El otro punto que hemos anotado por aquí es el de la reforma económica y administrativa de la curia romana, que emprendió Francisco como un deber que él reconoce que le fue impuesto o sugerido por los propios cardenales que lo eligieron como papa. Ya en los días previos a su elección, allá en marzo del año 2013, una de las cuestiones que surgió allí en las conversaciones que tenían los cardenales antes del cónclave era eso, la necesidad de que se reformara administrativa y económicamente el manejo de la curia. El Papa Francisco ha puesto en marcha esto, ha logrado transparentar a fuerza de encontrar cosas no deseadas o que generaron también escándalos allí, ha logrado transparentar las finanzas de la curia, al punto de que hay instituciones económicas del mundo, de la Comunidad Europea, que ahora miran con otros ojos
lo que antes parecían situaciones de sospecha y de manejos sospechosos con las finanzas del Vaticano. Otro punto, Ceci y Cristian, es muy importante lo de la encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Me parece que marca uno de los hitos más importantes del pontificado del Papa Francisco, porque le dio contenido profundamente humano y espiritual a la lucha que ya venía surgiendo en distintas partes del mundo, de distintas personas de buena voluntad por la protección del ambiente, con fundamentos científicos, morales, religiosos y también ecuménicos. El Papa Francisco escribió esta encíclica que, como digo, ha modificado y ha puesto a la Iglesia en un lugar de vanguardia o en los primeros lugares de lo que es la lucha por la protección del ambiente, por la ecología integral, fundamentalmente con el respeto de la tierra, ¿no? De la casa común, como le ha dicho el Papa, como le llama el Papa a la tierra. El otro punto es la profundización del ecumenismo y del diálogo interreligioso. Lo hemos visto en estos días, en el viaje del Papa a Irak, en este encuentro que ha tenido con el ayatolá al-Sistani, un hombre de diálogo, que recibió al Papa Francisco como lo han recibido la mayoría de los líderes musulmanes, que son hombres de paz, que no toleran ni cuestionan la utilización del nombre de Dios para actos de terrorismo, para sembrar muerte, como se ha venido cuestionando. Hay allí un acercamiento muy importante, central para los años que van a venir, del Papa Francisco y de la Iglesia toda detrás de él, con los hermanos musulmanes que buscan y quieren la paz. También, por supuesto, hubo acercamientos, reuniones, encuentros de oración, acuerdos con los hermanos cristianos, con los ortodoxos y también con referentes de las iglesias protestantes. Francisco es un hombre de diálogo y es un hito de este pontificado todo lo que ha logrado hasta ahora. Otro punto en este sentido es la sinodalidad que el Papa se ha puesto como método de guía, de discernimiento pastoral para el rumbo de la Iglesia, a lo que ha sumado la presencia de la mujer en puestos de decisiones en distintas instituciones del Vaticano para toda la Iglesia, ¿no? La sinodalidad, el Papa ha convocado ya a varios sínodos. Me vienen a la memoria el sínodo de la familia, el sínodo de los jóvenes, el sínodo para la Amazonía, una manera muy bergogliana de llevar adelante la guía y el pastoreo de la Iglesia. Y sumo uno más, Ceci y Cristian, si me permiten, el acuerdo con China para el nombramiento de obispos en ese país comunista, que fue un problema y que puso una barrera en la relación entre la Santa Sede y esta nueva potencia mundial que es China en los últimos 70 años. Hace poquito, en octubre del año pasado, se renovó este acuerdo que tiene una duración de 2 años. Cada 2 años se analiza, se ve cómo marcha. El Papa ha dicho que, por supuesto, es un acuerdo provisorio entre 2 países, pero que tiene un profundo sentido pastoral. Bien, esta última frase que dijiste, Javier, un profundo sentido pastoral, creo que ha marcado y marca gran parte del pontificado del Papa Francisco. Son puertas que ha abierto, caminos a los cuales y líneas a las cuales nos invita a caminar y que a todos nosotros ya nos está invitando a dar estos pasos. Te agradecemos, Javier, por este momento. A ustedes, chicos, un gusto estar allí. Gracias, Javi. Seguimos con más edición de Francisco a Diario. Como cada edición de Francisco a Diario, queremos agradecerles su participación y también la apertura del corazón para recibir toda la riqueza que nos va dejando
Dios a través de las enseñanzas de Francisco. Y agradecerles también su participación a través de las vías de comunicación. Exactamente, y las volvemos a reactualizar para que se puedan sumar, nos puedan dejar sus mensajes, sus repercusiones. Nos encuentran como Radio María Argentina en nuestro canal de YouTube. Allí pueden aprovechar cada programa en el tiempo que quieran y también sus mensajes y, como decíamos recién, sus repercusiones, inquietudes a través de las redes sociales de Instagram y Facebook, donde allí también nos encuentran como Radio María Argentina. Lo bueno, quiero contarles, es que hay mucho más para seguir compartiendo en los próximos programas, como por ejemplo las novedades del año de San José. Y también nos vamos preparando de la mano de Francisco para vivir esta Cuaresma, camino hacia la Semana Santa y con horizonte en la Pascua. Nosotros nos despedimos hasta la próxima edición de Francisco a Diario. Un verdadero camino de hermanos.